Muy buenas, ¿cómo estamos? Aquí estoy, la doctora Varinia Cabrera, y hoy tengo el tema del duelo. ¿Alguna vez han perdido algo o a alguien que querían mucho? Una persona, una mascota, una amistad, puede ser el final de una etapa de su vida. Cuando algo así pasa, sentimos cosas muy fuertes por dentro, y eso tiene un nombre: duelo. Y duelo viene de una palabra del latín, dolus, que significa dolor. El duelo no solo ocurre cuando alguien muere, también lo sentimos cuando perdemos algo importante, y lo más loco es que no hay una sola forma de vivirlo. Cada persona lo atraviesa de manera diferente. Una mujer llamada Elizabeth Kubler-Ross, que trabajó muchos años con personas que estaban por morir, notó algo muy interesante: que muchas de ellas pasaban por etapas emocionales parecidas. Les quiero hablar un poquito de Elizabeth Kubler-Ross, que nació en la ciudad de Zurich, en Suiza, en el año 1926. Su nacimiento fue traumático, ya que perteneció a un parto múltiple en el que había, además de ella, dos gemelos idénticos que conformaban un grupo de trillizos. A pesar de las complicaciones, su madre fue capaz de sacarles adelante a todos ellos. No fue la única experiencia que viviría en su corta edad, pues con apenas 5 años enfermó gravemente de neumonía. Fue a lo largo de esta etapa cuando presenció una de las escenas que marcarían su vida futura y el futuro de su carrera. Mientras estaba ingresada, una de las amigas de habitación se murió. Entonces fue consciente de lo que significaba la muerte como parte inexorable de la vida. Elizabeth Kubler-Ross se consideró la primera que nació de esas trillizas, y su padre estudió contabilidad, y quería que su hija siguiera esos pasos, pero Elizabeth Kubler-Ross, como ustedes ya han oído de su vida, se interesó por la medicina. Durante su adolescencia estalló la Segunda Guerra Mundial, y ella en esta época colaboró en campos de refugiados de su ciudad. Al finalizar la guerra, continuó con este tipo de labores de ayuda, y como mujer fue una de las pioneras que estudió medicina. Ella también estuvo muy unida a un campo de exterminio situado en Polonia, y estuvo envuelta en lo que era la reconstrucción de Polonia. Elizabeth Kubler-Ross aprendió mucho acerca de la muerte en estos lugares, pero también de la compasión y de la resiliencia, que es una palabra que se usa mucho ahora y que significa resistencia. A través de las experiencias que los supervivientes le relataron, probablemente ella se interesó todavía más en la muerte, y eso determinó aún más el futuro profesional que tomaría. Compaginó diferentes trabajos, siempre en contextos hospitalarios e incluso como voluntaria. Y déjenme decirles que hay un libro que ella escribió que en español se llama La Rueda de la Vida. Yo se los recomiendo. Yo lo leí, y ella allí relata cómo, estando allí en Polonia, ella trabajaba de voluntaria como médico, aunque todavía no se había graduado, y no había espacio para los enfermos. Vino una madre pidiendo ayuda con una bebé de apenas 8 meses. La niña prácticamente estaba desahuciada por una enfermedad de los pulmones que tenía. Sin embargo, la madre aquella le suplicó de tal manera que ella se sintió conmovida para ayudarla. Y esa madre tuvo que dejar a su bebé adentro porque no había espacio en el hospital y no podía entrar. Y la madre dormía afuera, en la calle. Y Elizabeth cuidó de esa bebé y se recuperó. Y esta madre de Polonia le trajo un pomo con tierra. Y ¿saben qué interesante? Que por todos los bombardeos que había en la Segunda Guerra Mundial, no había tierra disponible. Ese pomo de tierra fue algo preciado que esa madre, que no tenía dinero para pagarle, le pagó, y ella siempre guardó eso dentro de su vida. Siempre estuvo eso para recordarle lo que era el valor también de la vida, ¿no? Y de
de la tierra. Ella contrajo matrimonio con Emmanuel Ross, a quien había conocido durante la carrera estudiando medicina y que era de aquí de Estados Unidos, y aquí es donde ella se traslada. Una vez en Estados Unidos, ella empezó la residencia de medicina en la especialidad de psiquiatría en un hospital de Nueva York, en el Centro Psiquiátrico de Manhattan, y en este lugar comenzó a desarrollar metodologías que ponían una alternativa a los tratamientos habituales. Ella era una pionera, ella era una guerrera, y trabajó con esquizofrénicos y con personas que tenían problemas crónicos de salud mental, y su tratamiento tenía mucho que ver con tratarlos como seres humanos, escucharlos, atenderlos, ¿verdad? Y eso hizo que todos mejoraran en algún grado. Una de las máximas de Elizabeth Kubler-Ross era realizar un trabajo a nivel psicológico que aumentara la autoestima y el bienestar. Y también el bienestar de todos los que trabajaban allí. Igualmente trataba de facilitar el contacto de los enfermos con el mundo exterior y darles un trato cercano. En aquellos tiempos, los hospitales psiquiátricos eran hospitales donde los enfermos no salían y eran muy maltratados muchas veces. En definitiva, lo que ella intentaba era humanizar la forma en que los médicos se relacionaban con los pacientes, y así fue como desarrolló su programa de individualización. De Nueva York se trasladó a Colorado, y esta vez para ejercer la docencia en la universidad. Era el año 1962. El mensaje central que trató de hacer llegar a sus alumnos durante esta etapa era el de comportarse con los pacientes no solo como científicos, sino también y sobre todo como seres humanos, y así aprender cómo se estaban sintiendo en momentos realmente difíciles. En 1965, Elizabeth Kubler-Ross vuelve a trasladarse, esta vez a Chicago. Complementó su formación de psiquiatra con un extenso programa de psicoanálisis. Comenzó a trabajar en la Escuela de Medicina Pritzker, perteneciente a la Universidad de Chicago. Fue en este lugar donde comenzó una revolución. Ella se dedicó a viajar por todo el mundo después, en los años 70, instaurando programas de cuidados paliativos en hospitales de más de una veintena de países. El cuidado paliativo es el cuidado de final de la vida. En aquella época no se hablaba de la muerte, nadie se atrevía a hablarle de la muerte, ni siquiera a un paciente que ya se sabía que no había otra salida y que iba a morir. Pero ella es la primera que empieza a hablar y atreverse a hablar de la muerte con estos pacientes. Y la mayoría de nosotros a veces pensamos que nadie quiere hablar de la muerte, pero dicen los que se enfrentan a la muerte que una de las cosas que a ellos los alivia es hablar de la muerte. ¿Por qué? Porque quieren dejar sus asuntos en claro, organizados lo más que pueda. Y el hablar de la muerte les da un alivio. Si pueden hablar con sus seres queridos, si pueden despedirse, si pueden organizar sus cosas. El último objetivo que ella tenía era ayudar a las personas a morir con dignidad, siendo respetadas y comprendidas como los seres humanos que eran. Lo que Elizabeth hizo fue preparar entrevistas donde estas personas podían hablar con los estudiantes de medicina. En uno de los libros que yo leí, ella escribió muchos libros, se relata que ella entrevistó a más de 20,000 personas, y son muy interesantes las entrevistas que ella tuvo. Por ejemplo, recuerdo de una entrevista que ella tuvo con una mujer que había sido ciega de nacimiento. Ella la atropelló, ella iba con su perro guía, la atropelló un carro, ya era una adulta. Recuerden, nació ciega, pero ella fue revivida, y ella describe cómo cuando ella la atropellaron, ella sintió que su alma se separaba de su cuerpo e iba a un plano superior, y ella podía observar todo lo que estaba pasando, mirando su cuerpo tirado en la calle. Ella pudo describir quién vino a rescatarla y qué fue lo que le hicieron, porque de pronto sintió que su alma volvió a su cuerpo, volvió a ser ciega, pero ella describió quién, todo lo que ella vio desde arriba, cosa que es inexplicable. Hay otras entrevistas que ella
hacen también interesantes acerca de madres que perdieron a sus niños. Muchas madres le escribían después cartas relatándole sueños que habían tenido con sus niños y otras personas que le relataban experiencias que habían tenido estando muertos por algunos segundos, ¿verdad? Esto despertó su curiosidad, no solamente en la etapa final antes de la muerte, sino también en las vivencias y experiencias de estas personas que han experimentado lo que le llamamos una experiencia dentro de la muerte, ¿no? En el más allá, como decimos, pero que reviven. La mayor contribución de Elizabeth Kubler-Ross, y por lo que ella es más conocida, son las etapas del duelo. Ella relata 5 etapas del duelo y hay un libro de ella que se llama Sobre la muerte y los moribundos. Y ella adquirió mucha popularidad en aquella época acerca de estas etapas. Aunque realmente no hay una base empírica fundamentada, sí se ha hablado mucho de las 5 etapas del duelo que yo les voy a contar, pero realmente hay otras personas que han hablado de más etapas. Yo pienso que esto es como una guía para ayudarlos a entender si en algún momento están pasando por una etapa de duelo, ¿verdad? Las etapas son más bien como olas emocionales que nos pueden ir tocando en diferentes momentos. Les voy a hablar de la primera de ellas, que es la negación. Y miren, la negación, ella habló de la negación. La negación es lo que llamó Freud, que viene del psicoanálisis, es uno de nuestros mecanismos de defensa. Y tendemos a la negación para defendernos, ¿no? Freud habló de que nosotros tenemos el ego, ¿verdad? Y para defender al ego viene la negación, porque no podemos manejar ciertas cosas, ¿verdad? Ciertos eventos o ciertas verdades o ciertos hechos. Entonces tenemos tendencia a negarlo. No, esto no está pasando. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a no confrontar el dolor. No es una de las formas más saludables, pero es natural que tengamos negación. Lo que no es natural y lo que no es saludable es que nos quedemos en la negación, ¿verdad? Pero podemos pasar por la negación en diferentes partes de nuestra vida. Cuando se trata de una pérdida, la negación es parte de eso. Esto no puede estar pasando o esto no pasó, y eso nos ayuda a amortiguar el dolor. La segunda etapa que ella menciona es la etapa de la ira, ¿verdad? Y es ira con la vida, ira con Dios, ¿verdad? ¿Por qué a mí? ¿Por qué le pasó esto a esta persona? Esto no es justo, ¿verdad? Y en eso de la justicia tenemos tendencia a pensar que la vida debería ser justa. Y siempre que pensemos en un debería, les digo alerta, porque cuando pensemos esto debería ser así, eso es una idea irracional. Porque no existen los debería en realidad, solamente los hemos creado o hemos sido educados en eso, pero no existen debería, simplemente existe lo que hay, los hechos. Cuando uno piensa en un debería, pues creamos culpa en nosotros, o si pensamos que otra persona debería hacer algo, debería haber hecho esto, pues entonces creamos resentimiento en nuestras vidas. Esto es un paréntesis, ¿verdad? Aquí dentro de esto que estamos hablando. Pero en la ira nos podemos sentir así. Debería haber pasado esto, o esto no me debería haber pasado. Recordemos que la vida en realidad no es justa, y no quiero parecer negativa, pero el pensar que la vida debe ser justa es una idea racional que nos va a llevar a deprimirnos, nos va a llevar a no poder enfrentar situaciones, ¿verdad? De la mejor manera saludable. Realmente en la vida existen y pasan cosas, y a veces hay injusticias. ¿Y qué cosa es lo que vamos a hacer cuando pasan esas injusticias? ¿Cómo vamos a seguir adelante? Eso no quiere decir que no vaya a tener dolor, que no vaya a tener ira. No, usted puede experimentar esas cosas y reconózcalas, pero no se quede en ellas. Seguimos con la segunda parte, que era de la ira, ¿verdad? Nos enojamos con nosotros mismos, con la vida, podemos sentir mucha frustración. La tercera parte le llaman negociación, porque tratamos de tener un pacto, ¿verdad? Por ejemplo, si la persona tiene una enfermedad,
donde le dicen que tiene sus días contados, que se va a morir. Pues la parte de la negociación sería, bueno, si yo hago esto, a lo mejor tengo más vida, o también puede ser en el pasado, si yo hubiera hecho esto, no hubiera esto pasado, si tan solo hubiera hecho esto. Intentamos maneras de revertir lo que ocurre, aunque ya haya pasado. Esto es parte del deseo de recuperar lo perdido. En cuarto lugar, llegaría la depresión, la tristeza en que se sumen las personas al comprender la inevitabilidad de su situación. Esto duele mucho, es cuando sentimos el vacío, sentimos la ausencia. No es una depresión clínica, ciertamente, pero es una tristeza natural. Entonces hemos hablado, por ejemplo, hemos hablado de la negación, hemos hablado de la ira, de la negociación, de la depresión. Y en último lugar es la aceptación, la quinta etapa, que es la aceptación de si tengo una enfermedad ya terminal, pues que voy a morir, que no hay nada que pueda hacer, si hay una ruptura matrimonial, si perdí un trabajo, pues es la aceptación de ok, si esto pasó, acepto que pasó y ahora cómo voy a seguir adelante. Aunque nos duela, aprendemos a vivir con lo que pasó. ¿Saben qué es la parte más importante de todo esto? Que no hay una forma correcta en realidad de experimentar el duelo. Yo les hablo de estas etapas porque le pueden dar como un mapa, como una guía de qué es lo que ustedes pueden estar pensando o sintiendo. Porque cuando experimentamos el duelo, a veces pensamos que nos estamos volviendo locos. Y déjenme decirle que las etapas no pasan 1, 2, 3, 4, 5. No, las etapas pasan. Podemos sentir negación, podemos sentir tristeza, podemos sentir ira. Prácticamente casi en un mismo momento, en un mismo día, podemos pasar por todas las etapas, incluso hasta la aceptación, entre comillas, y podemos volver para atrás a la depresión, a la negación, a la negociación, ¿verdad? A la negación. Podemos pasar por estas etapas indiscriminadamente hasta que llega un momento donde, ¿cómo sabemos que estamos en la aceptación? Porque el dolor, recuerden que duelo viene de la palabra dolor, el dolor es menos, el dolor es más llevadero, el dolor se hace posible caminar con el dolor. Las personas que han perdido un hijo, por ejemplo, o a veces hasta padres, hay personas que han perdido su madre, su padre y nunca dejan de sentir dolor, pero el dolor es mucho más llevadero. Una de las pérdidas más grandes que yo creo que hay es cuando perdemos un hijo. Hay personas que aman a sus mascotas como prácticamente hijos y cuando pierden una mascota siempre la recuerdan y tienen su foto y tienen un dolor grande porque es una persona que han amado, que han compartido su vida, momentos con ellos. Es una herida que cicatrizó, pero que puede tener todavía cierto dolor. El dolor es algo natural como respuesta a una pérdida. Puede convertirse en un duelo complicado, ¿verdad? Después de cierto tiempo. Se dice que el primer año es el más difícil, pero realmente no hay un tiempo específico en que usted debería. Recuerden que no hay un tiempo específico en el que usted va a experimentar el duelo o en el que usted va a alcanzar la aceptación. Puede ser 1 año, pueden ser 2 años, puede ser un poco más. A veces es bueno consultar profesionales de salud mental, consejeros, psicólogos o hasta un psiquiatra. Es bueno buscar ayuda. Hay diferentes maneras de poder manejar las emociones, ¿verdad? En terapia, un psicólogo, un consejero puede ayudarlo a buscar de cierta manera un cierre, ¿verdad? En esa pérdida y poder llegar a una aceptación de ese dolor que es posible que siempre usted cargue, ¿verdad? Hay un duelo, por ejemplo, interesante, que es cuando los hijos se van de la casa, que le llamamos el síndrome del nido vacío. Ahí hay un duelo también, ¿eh? Hay un duelo si pierde un trabajo. Hay un duelo, a veces hay hasta un duelo por algo positivo. Usted se compra una casa, pero se muda a otro barrio, tiene cambio de costumbre. Ahí va a tener también su duelo,
va a ser quizás menos largo, puede ser menos intenso, pero también hay un duelo. Un duelo muy difícil es el duelo de la ruptura de pareja. Cuando hay una ruptura, un divorcio o la pareja se separa, son dolores muy difíciles de llevar y que a veces solamente el tiempo y respirar nos puede ayudar. Y el conocer que todo lo que está experimentando es parte de un proceso natural. Por eso es que le hablo de eso, porque usted va a sentir ira, va a sentir frustración, va a sentir negación, va a sentir la parte de la negociación. Bueno, si yo hubiera hecho esto, perdón, si yo hubiera hecho aquello, o puede incluso negarse usted mismo, o puede sentir culpa, ¿verdad? La culpa, les recuerdo que la culpa no es algo positivo, no es algo que lo vaya a ayudar. Sustituya la culpa con la responsabilidad. ¿Qué puede usted estar experimentando o qué responsabilidad puede tener usted en este asunto? Si tiene alguna, perdónese y ponga la determinación, la intención de caminar hacia adelante y sentirse mejor, hacerlo mejor la próxima vez. Recuerdo, el duelo no es lineal, podemos ir para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Incluso hay veces que uno llega a la aceptación y pasan años y de pronto un día vuelve a experimentar dolor y depresión y es parte del proceso también. Puedes ir y volver entre las etapas. Cada persona vive su duelo a su manera, ¿verdad? Y no hay un tiempo determinado, para que usted tenga que hacer. Recuérdese que no hay eso de tener o deber, sino simplemente que usted tenga compasión consigo mismo y se dé tiempo para experimentar el dolor y saber que seguir respirando, siga respirando y esperar al día de mañana y que mañana puede ser un día mejor. Puede ser que usted tenga un día mejor, después tiene otro que vuelve atrás con más dolor, pero eventualmente usted se va a sentir mejor y mejor. Miren lo que dijo Elizabeth Kubler-Ross. Las personas más bellas con las que he estado son aquellas que han conocido la derrota, el sufrimiento, la lucha, la pérdida y han encontrado su camino fuera de las profundidades. Las personas más bellas son aquellas que pasan por más dolor. ¿Por qué pasan algunas por más situaciones que otras? No tengo respuesta a eso. Solo les puedo decir que existe un Dios que nos ha dicho que su paz nos deja y su paz nos da. Y es una paz que sobreabunda y es sobrenatural. Y cuando tenemos dolor, aun siendo cristiano y teniendo la paz de Dios, podemos pasar por dolores muy grandes. Con esto los dejo. Y si está pasando por dolor, por un duelo, no se quede solo, busque ayuda. Dios les bendiga.